Después de una pausa de un mes, la Reserva Federal ha vuelto a la carga. Ya ha subido las tasas de interés otros 25 puntos básicos, lo que nos lleva al nivel más alto desde el pico del 2005. 2023 ha sido hasta ahora un buen año. La inflación ha ido disminuyendo gradualmente y la supuesta gran recesión que tantos habían vaticinado podría no llegar a suceder nunca. Es por eso que es el momento de entender lo que está pasando, para saber lo que podría pasar. Pero lo más importante, ¿cómo podrías beneficiarte tú en un futuro de esta información? Pero antes de continuar, déjame pedirte tu like y si quieres, suscríbete, porque te aseguro que no te arrepentirás. Tras este momento de pediros, me toca daros, así que empecemos. El último informe sobre la inflación, correspondiente al mes de julio, mostró que los precios al consumo se ralentizaron hasta un 3% con respecto al año anterior, lo que indica que la Reserva Federal ha tenido éxito hasta ahora en sus esfuerzos por frenar la inflación. Si nos fijamos un poco más, podemos ver que el precio de la comida fuera de casa no se incrementó nada. Lo mismo ocurre con los precios de los coches y camiones usados, ya que estos disminuyeron un 0,5%, mientras que el resto subió menos del 1,5% sobre una base anualizada. Ahora, por supuesto, no te equivoques, porque no todo está por debajo del objetivo del 2%, y ahí es donde precisamente entra el IPC subyacente. Este excluye a propósito los elementos más volátiles, como los alimentos y la energía, porque estos suelen ser algo estacionales. El precio de la gasolina ha subido un 1% intermensual, debido al aumento de la demanda, pero hay que recalcar que ha bajado más de un 15% desde hace un año. Los costes de la energía también han subido un 0,8% intermensual, y la vivienda ha subido más de un 7,8% anualizado. Todo esto debido a la escasez de viviendas de la que ya te hablé en este vídeo, por lo que la vivienda es en gran medida el factor principal que está impulsando el IPC subyacente, que se sitúa en el 4,8%. Hay que mencionar que este dato es mucho mejor de lo esperado, pero aún por encima de su objetivo del 2%. Esta es una de las razones por las que podríamos seguir viendo más subidas de tipos en el futuro. En términos de inflación, el consenso general es que los precios siguen subiendo, pero el ritmo al que suben se está ralentizando hasta niveles más razonables. En cuanto al impacto que esto va a tener en los mercados de valores, te va a interesar lo siguiente. En primer lugar, no es ninguna sorpresa que las acciones hayan ido como una moto en lo que va de 2023. El S&P 500 ha subido casi un 20%, el Dow Jones ha subido más de un 6% y el Nasdaq un asombroso 35%. Tengo que felicitar a todos aquellos que hayan sabido comprar este año, ya que lo más probable es que hayas obtenido las ganancias más fuertes desde el rally del 2021. Pero ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Es sostenible? Bueno, como mencioné en este vídeo, cuando se trata del índice general, la realidad es que este solo está siendo impulsado por unas pocas acciones, que van como un cohete. Apple y Microsoft representan más del 14% de la subida del S&P 500 y cuando se mira por capitalización bursátil, las 25 empresas más grandes representan casi la mitad de los beneficios totales. Aunque esto pueda parecer una señal de alarma, cuando se mira a lo largo de la historia se ve que esto es increíblemente normal y el índice general suele estar impulsado únicamente por las empresas más grandes. Por ejemplo, hace unos años fueron las acciones FANG las que lideraron el rally. En la década de 1990 fueron los 4 jinetes. Y a finales de los 60 y principios de los 70 fue el Nifty 50 el que levantó el mercado. En términos de hacia dónde nos dirigimos, cada experto tiene su opinión y dependiendo de a quién se la preguntes, te dirá una cosa u otra. LPL Financial, por ejemplo, cree que estamos cotizando por encima de los fundamentales, pero también admite que la economía ha demostrado ser bastante resistente y su hipótesis de base es un ligero retroceso, aunque no aconseja dejar de invertir. Piper Sandler, por otro lado, cree que podríamos ver una caída del 20% en el S&P 500, terminando el año entre 3.600 y 3.800, debido a que hay una gran desconexión entre las valoraciones y los beneficios. Goldman Sachs cree que podríamos terminar el año en 4.700, una gran diferencia respecto a lo que ya te he comentado. Personalmente, aunque me encanta escuchar diferentes opiniones y tratar de entender los matices que mueven el mercado, tiendo a asumir la creencia de que en el largo plazo nada de esto realmente importa y que nadie tiene idea de lo que está hablando. Pero cambiemos de tema y adentrémonos en la vivienda, ya que esta es una historia completamente diferente. Según The Wall Street Journal, la recesión de la vivienda ya ha sucedido. Ellos dicen que los constructores son más optimistas hoy de lo que lo eran hace un año. La inversión residencial creció un 0,1%, que es la primera ganancia desde hace casi un año, y el aumento de permisos de obra nueva sugiere que el crecimiento de la inversión residencial en el tercer trimestre también será positivo. Todo esto no se debe tanto a que la vivienda sea un gran negocio en este momento, sino al hecho de que la mayoría de los propietarios están atrapados en tipos de interés muy bajos y se niegan a vender, lo que lleva a una oferta anormalmente baja, provocando así la necesidad de tener que construirlas, para así poder suplir esta fuerte nueva demanda.
Incluso cuando dejas de mirar tan de cerca y empiezas a alejarte un poco, te das cuenta de que los últimos datos son bastante sorprendentes. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, la mediana de los precios de la vivienda ha subido durante 6 meses seguidos, hasta los $410.000. Y este es el segundo precio más alto de todos los tiempos, solo un 9% menos que el máximo alcanzado en junio de 2022. Además de eso, a pesar del aumento del precio de la vivienda, el 33% de los hogares tenían múltiples ofertas. Es por eso que el inventario es un 14% menos que el de hace un año. Solo para daros un poco de contexto, entre marzo de 2020 y junio de 2022, el índice nacional de precios de la vivienda registró un asombroso aumento del 43,3%. Así que la vivienda está en un lugar muy diferente hoy en día de lo que estaba hace unos años. Si tú eres como yo y disfrutas escuchando los detalles, te gustará escuchar esto. USA Today informó que los compradores por primera vez fueron responsables del 27% de las ventas en junio. Todas las ventas en efectivo representaron el 26% de las transacciones y el 18% de las viviendas compradas fueron por parte de inversores. También me pareció interesante que, según Redfin, solo se vendieron 14 de cada 1000 viviendas en el país, lo que supone la tasa de rotación más baja en al menos una década. Tal y como ellos lo ven, los tipos hipotecarios tendrían que bajar para liberar algo de inventario, o tendríamos que ver un aumento de la construcción de viviendas, reformas de zonificación e incentivos fiscales para compradores y vendedores. En cuanto al futuro, Goldman Sachs cree que seguiremos viendo ligeros aumentos, entre ellos un 1,3% en 2023, seguido de un 1,7%, un 2,4% y un 3,8%. También aclaran que la tasa media de crecimiento anual de las viviendas en Estados Unidos desde 1976 ha sido del 5,5%, así que todo lo que esté por debajo de esa cantidad, según ellos, es menos de lo habitual. En términos de hacia dónde se dirige la economía, esto es lo que tienes que saber. El nuevo consenso general parece ser que esa tan profetizada recesión nunca llegará a ocurrir y que a pesar de la desaceleración, la economía lo ha seguido haciendo bastante bien, incluso con las tasas de interés tan altas. Por ejemplo, el PIB sigue registrando ganancias marginales, el mercado laboral sigue resistiendo y cada vez parece más probable que se produzca un aterrizaje suave, por lo que los analistas están empezando a señalar tendencias que podrían denominar a esto como una recesión rodante, en la que solo algunos sectores se contraen, mientras que la economía en general se mantiene a flote. Otros incluso la califican de recesión de los ricos, ya que las bajas y los recortes salariales se concentran en los empleos tecnológicos y financieros mejor pagados, que tienen menos probabilidad de hundir la economía en general. De hecho, se dice que la mayoría de los empleados afectados tiene una buena formación y es muy probable que encuentren nuevos empleos con relativa rapidez, lo que contribuirá a mantener el empleo a pesar de los despidos. Por si eso no fuera suficientemente optimista, otros afirman que es probable que no haya recesión en absoluto, porque la economía no se enfrenta a los mismos tipos de desequilibrios o acontecimientos peligrosos que han desencadenado algunas de las recesiones recientes, como la burbuja de las .com del 2001 o la burbuja inmobiliaria del 2008. Sin embargo, la mayor variable será probablemente la Reserva Federal, así que atiende a esto que te voy a decir. Como he mencionado antes, la Reserva Federal ha decidido subir los tipos otros 25 puntos básicos, lo que supone el ciclo de endurecimiento más agresivo de los últimos 40 años y nos deja los tipos en un 5,25%. En general, su opinión no ha cambiado mucho desde la última reunión, en la que señalaron que seguirían vigilando la economía para saber si se justificaban más subidas de tipos en el futuro. Por no mencionar que, según las últimas proyecciones, algunos miembros de la Reserva Federal creen que solo queda una última subida, mientras que otros 2 o 3, lo que significa que ya podemos ver la luz al final del túnel y que podríamos estar cerca del final. Por ahora, el mercado está valorando fuertemente la alta probabilidad de que los tipos sigan altos, y hasta que no veamos que la inflación empiece a bajar drásticamente, es muy probable que no veamos esa bajada de tipos a corto plazo. Esto también significa que van a depender en gran medida de los datos de inflación que se publicarán el 13 de septiembre y luego el 28. En términos de lo que yo espero, simplemente creo que, a menos que veamos una gran catástrofe económica o una inflación mucho más baja de lo esperado, probablemente seguiremos viendo tipos altos durante más tiempo de lo esperado, hasta que estén seguros de que la inflación se ha reducido al 100%. Así que, un saludo y un hasta luego.